Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Que otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargo y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oremos. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne de que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender a practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, de acuerdo al lugar donde se encuentren y al momento en que lleguen a ver esta transmisión. Les saluda su hermana en Cristo, Priscila de la Cruz, esta vez con la cámara apagada, como un símbolo de humildad, como un recordatorio de que yo no soy importante. Ignoren la foto que está allí, es lo de menos. Es lo de menos. Yo soy lo de menos aquí. No son mis opiniones. No es lo que yo crea. No es lo que yo piense. Aquí lo que importa. Lo que importa es la verdad. Y la verdad es una persona. Cristo Jesús, su única verdad. La única vía para llegar al cielo. Jesús es el único mediador, el único camino, al único a quien nosotros debemos de arrodillarnos, ante el único donde nosotros nos humillamos, al cual le rendimos toda la gloria, a Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo, toda la gloria para nuestro Dios trino y uno. Solo ante Él se doblan nuestras rodillas y nosotros dirigimos a Él toda nuestra adoración.
Toda nuestra adoración va dirigida a nuestro Señor. Desde el pesebre hasta la cruz, ante Él lo adoramos. Y cuando venga en gloria, nuevamente nos vamos a arrodillar ante Él, porque Él nos ha salvado de la oscuridad, de la iniquidad, nos ha salvado de nosotros mismos. Hoy, en esta memoria de San Juan de la Cruz, cuya frase siempre antecede cada uno de mis videos, de mis entregas, pues yo no soy la que digo lo que digo. Yo simplemente soy una mensajera más de la iglesia. No son mis opiniones, no son mis ideas, no son mis creencias. Es lo que cree la iglesia y a lo que yo me adhiero. Pues yo me reconozco pequeña, inútil, como un pequeño gusanillo. Así que lo que yo piense no es importante. Lo que yo opine no es importante. Y en la reflexión del día de hoy vamos a tratar de obtener esa gran virtud que es la humildad. La humildad es la virtud más grande de todas, de la cual se derivan las demás. Pues ¿de qué sirve tener una virtud basada en la arrogancia, en querer gloriarme porque soy muy virtuosa? Ya no sirve de nada. Sin la humildad no sirve nada más. Sin la humildad no podríamos obedecer y someternos a la iglesia, al magisterio, que es quien puede interpretar las escrituras y dárnosla a nosotros. Es por humildad que nosotros seremos ensalzados. Es por humildad que nosotros seremos recompensados allá en donde los tesoros no se pierden, donde no les cae polilla, donde no hay corrupción, en el cielo. El Evangelio de hoy nos habla Jesús sobre Juan el Bautista. Recordemos días anteriores cuando Juan el Bautista hizo también un manifiesto de humildad al decir que él no era digno de desatar las sandalias de aquel a quien él estaba anunciando. Y ahora en este momento Jesús lo ensalza a Juan el Bautista, diciendo que no ha nacido entre los hombres de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Vemos cómo Jesús, siendo Dios, pone a Juan el Bautista por sobre él, siendo Dios, decidió humillarse y que sea humillado. Él se sometió a una familia humana. Él aceptó el sacrificio el cual iba a padecer. Él aceptó ser un hombre como nosotros, con todo lo que implica, con sentir hambre, tener que caminar para ir a los lugares, sentir sed. Él sintió todo eso para empatizar con nosotros, para reconocerse como nosotros. Incluso él se hizo bautizar cuando en él no hay mancha de pecado. Él quiso contarse entre nosotros los pecadores. Qué gran despliegue de humildad que nos enseña nuestro Señor. Por eso nosotros debemos imitar esa humildad. Y con estas letanías, las letanías que hice al principio, que son atribuidas al obispo, a ver, ¿cómo se llama? El cardenal Merry de Val. Estas letanías nos ofrecen una profunda reflexión sobre el significado y la importancia de la humildad en nuestra vida cristiana. Cada frase viene acompañada por una súplica al Señor que nos libre de esos deseos tan humanos. Puede ser una de las oraciones más difíciles para cualquier cristiano cuando lo pide de corazón, pues nuestro Señor nos va a probar y nos va a empezar a colocar en esos últimos lugares para ver si nosotros no nos clama ese orgullo, ese amor propio, ese, ese, esa tendencia que tenemos a querer el reconocimiento de los demás y que es tan
impulsado por redes sociales, con cada like, con cada comentario. A nosotros como que nos sube algo, una dopamina, una especie de high, una especie de, eh, no sé, como una droga que nos hace querer más y más y nos hace estar pendientes de ese numerito, de esos corazoncitos que aparecen allí. A ver cuántas personas me dieron like, cuántas personas me comentaron, buenos comentarios, diciéndome, sí, Priscila, qué buena eres. No soy yo, no soy yo, ignoren esa foto, yo no soy yo. Yo pido en esta oración a Jesús que me ayude a librarme de esos deseos tan humanos, pues yo fui la más arrogante de todas, la más orgullosa. Yo lo fui, pero cuando Jesús se presentó en mi vida, en su gloria y su misericordia, me tendió su mano misericordiosa cuando yo estaba clamando en la soledad. Todas mis creencias, todas mis filosofías, todo eso se derrumbó y se fue llevado por el viento, como por un torbellino. Todo aquello que yo había construido, todo un constructo de creencias, todo eso se fue y solamente quedó Él, mi Señor Jesús, mi roca. Y desde entonces yo lo sigo a Él y yo ya no importo nada, yo ya no importo. Este mundo nos invita, nos anima a buscar el reconocimiento, el elogio. Es un éxito mundano. Con estas letanías, nosotros buscamos apartarnos de esos deseos egoístas y a buscar la humildad que caracterizó la vida de Jesucristo. Lo buscamos de una manera frontal, lo buscamos. Es muy difícil porque es muy humano. Es muy humano querer que otros nos honren, que otros nos vean, que otros nos estimen, que nos prefieran a los demás, que nos alaben, que nos den esas lisonjas. Oh, Priscila, cuánto me has enseñado. De eso yo vivía antes, cuando me hacía llamar pitonisa, de que me lisonjeen. Y hoy lo hacían tantas veces. Oh, lo que me has dicho me ha ayudado tanto. Claro, puras tonterías que yo les decía. Pero ahora quiero librarme de eso, porque no soy yo. Yo antes, cuando me hacía llamar pitonisa, eran mis ideas, era ese castillo de naipes que yo había levantado, no era yo. O digamos, era yo, sí, era yo. Eran puras ideas equivocadas, anticristianas, de orgullo, de mentiras. Y la gente me aplaudía y me invitaban a eventos, me invitaban a que dé charlas. Me invitaron incluso fuera de mi país a que represente a todo el Ecuador en medio de ese orgullo. Me consultaban a mí, me aceptaban. Me aceptaban cuando yo le había dado la espalda a Jesús, porque yo estaba haciendo gala de los valores humanos. Era muy humanista. Había sacado de mi vida a Dios y era en su lugar yo. Pero ahora, después de haberme humillado yo misma ante mi Señor, pido, le pido a Él que me libre de esos deseos, que tal vez todavía tengo vestigios. Todavía los tengo, yo no estoy santificada completamente. Yo no voy directo a los altares. Yo aún tengo rastros de egoísmo, aún los tengo. Y por eso le pido a mi Señor que me libre de esos deseos,
de ese temor de que me humillen el mundo, de que me desprecien, de que me corrijan o de que me calumnien, o lo que es peor, de que me olviden. Porque cuando uno está en el mundo, hay un refrán que dice, o no sé si sea refrán, pero dice, con que hablen. Cualquier publicidad es buena. Qué absurdo. Y así la gente por tal de estar allí, de volverse viral, hacen cualquier cosa aunque sea ofensiva a nuestro Señor, ofensiva a ti mismo. Gente que pierde la dignidad, todo por simples likes. Ay, Dios mío, yo le pido a mi Señor que me dé esa gracia de desear que sean otros los que sean más amados que yo, que sean otros los que sean más estimados, que crezcan, que sean alabados. Y no importa que a mí me dejen de lado, que a mí no me hagan caso, a mí, no al mensaje de mi Señor. Yo no soy nadie, absolutamente, pero mi Señor es todo. Y que otros que están haciendo apologética, que están haciendo defensa de la fe, que hacen prédicas, reflexiones, que sean otros los que crezcan. Y yo no importo. De todo corazón, Señor, te lo pido, que esta humildad se vuelva genuina, que crezca en mí. Yo realmente deseo, no una falsa humildad, de eso hay mucho por ahí. No estoy juzgando realmente a nadie en específico, pero existe esa falsa humildad que se nota cuando las cosas se ponen tensas. Allí es cuando se nota cuando la humildad es falsa y fingida. Esa humildad no sirve, esa humildad no vale, sino la humildad que realmente destroza todo rastro de orgullo y amor propio. Aquello que es tan aplaudido, tan estimulado por el mundo, ámate a ti mismo, believe in yourself, o sea, cree en ti mismo. No, yo ya no creo en mí mismo, yo ya no confío en mí, mi corazón es engañoso. Yo por eso se lo he regalado a mi Señor, que Él lo tenga y cada latido se lo dedico a Él, cada respiro se lo dedico a Él. La humildad no significa menospreciarse a uno mismo, pues Dios nos ama. Dios nos ama a todos con lo pequeños que son. Nosotros somos pequeñitos y Él aún así está pendiente de nosotros, de proveernos de lo que necesitamos. No es menospreciarse a sí mismo la humildad, sino reconocer nuestra verdadera posición en relación con Dios y con los demás. Es decir, no hay nada de malo en pensar que yo soy una persona importante, siempre y cuando yo piense lo mismo de todos los demás. Sí, sí, yo soy importante, Dios me ama, pero Dios ama a todos también. Yo no soy más especial que los demás. Todos estamos en el camino. La oración nos insta a liberarnos de los deseos de ser preferidos, alabados, de esos temores de ser despreciados, de ese temor de ser olvidado. Y en su lugar deseamos que sean los otros, nuestro prójimo, que ellos reciban alabanzas, que a ellos los prefieran, que a ellos los amen. Mientras nosotros seamos realmente humildes, vamos al final, ser ensalzados en la vida eterna. La petición que hacemos cuando decimos que otros sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que yo pueda ser, resalta esa humildad que es centrada en el servicio y en un deseo
real de crecimiento espiritual, porque yo no estoy buscando compararme con los demás, como compitiendo con ellos, con mis hermanos que están haciendo apologética católica, de ninguna manera, pues todos ellos, todos están haciendo un excelente trabajo y cometen errores como yo también cometo muchos errores. Yo me esfuerzo en ver en los demás todo lo bueno que ellos tienen y reconociendo que Dios nos ama a todos y todos estamos llamados a la santidad. Al final en nuestra letanías hacemos una oración en la cual pedimos aprender de Jesús, que siendo divino eligió la humildad hasta la muerte de cruz. Esto no solamente fue visto, o digamos, fue visto como una humillación. Por eso en ese momento hasta sus propios apóstoles lo abandonaron. Pero eso no fue una derrota. La muerte de cruz fue una victoria sobre el orgullo y el egoísmo. Y vino a quitar el pecado del mundo. La gracia que se busca en la oración es la capacidad de imitar ese ejemplo, comprendiendo que al humillarnos adecuadamente, nosotros vamos a ser exaltados para disfrutar eternamente de la presencia de Dios en el cielo. Con estas letanías de humildad, yo les ofrezco una guía. Es algo que me está ayudando a mí para cultivar una humildad auténtica, viniendo de donde vengo, de un mundo en donde cada quien es su papa. Pues obviamente quien no es humilde no es obediente. Y eso fue lo primero que hice cuando me alejé de la iglesia, fue rechazar al papa, fue decir lo que era un humano, que yo por qué iba a obedecer a un humano. Por eso no quiero volver a caer y quiero cultivar una humildad genuina, basada en el amor y el servicio desinteresado, pues la apologética es un servicio. La prédica de la palabra de Dios es un servicio, es seguir el ejemplo de Jesús, quien hacía estos servicios. Él vino a servir, él vino a amar, él vino a predicar el amor y la obediencia al Padre. Y así es como nosotros tenemos a Jesús como un modelo a imitar. Y obviamente a su Santa Madre, modelo de obediencia y humildad. Tan humilde ella que ella prefería guardar todas sus cosas en su corazón. Ella no hablaba, ella lo guardaba con un silencio santo, el cual nosotros podemos aprender. ¿Por qué es tan importante esta virtud? La virtud de la humildad es fundamental en el catolicismo, en el cristianismo. Hay muchas razones profundas para buscar la humildad. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, lo que ya dije, el modelo de Jesucristo es nuestra figura central, quien es venerado como el Hijo de Dios que es Él, el Hijo de Dios encarnado. Él personificó la humildad y la humildad es una faceta de la sabiduría, pues quien es sabio es humilde. No puede haber una persona que sea sabia y que sea arrogante, porque si no, se convierte en un sabiondo. Y Jesús personificó la sabiduría, por tanto la humildad. Él nació en un establo, siendo el rey de reyes, en un pesebre donde comen los animales, como una especie de simbolismo de que Él venía a ser el pan de la vida, que Él venía a ofrecerse para que nosotros comamos de su carne. Luego su muerte en la cruz. Jesús eligió la humildad como un camino de servicio y sacrificio. La humildad entonces es vista como un reflejo del amor de Cristo. Por tanto, nosotros que somos sus seguidores, estamos llamados a imitar ese ejemplo. Ahora, la humildad también nos implica una dependencia de Dios, reconocer
esa dependencia de Dios, lo cual nos relaciona de una manera perfecta con Él. Al reconocer que somos pequeños y que todo lo que tenemos proviene de Él. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, vamos a fomentar una relación más íntima con Él. Pues cuando nos creemos independientes, obviamente le damos la espalda y ya no nos relacionamos con Él. Creemos que no necesitamos un Salvador, que no necesitamos la guía de Dios, que si no, yo no le hago nada, un daño a nadie, no hay problema, puedo hacer lo que yo quiera mientras estoy desobedeciendo a Dios, mientras estoy haciendo mis propias reglas. Así se pierde la relación con Dios. Y eso significa pecado. El pecado rompe la relación con Dios. Pero cuando tenemos humildad, nosotros vamos a confiar en Dios, a confiar en su providencia divina y a someternos a su voluntad. Cuando decimos de todo corazón, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Yo presento mis oraciones con esa condición, de que si es voluntad de Dios, se me conceda. Si no, yo tengo que aceptar. Tercer lugar, tenemos la relación con los demás, obviamente. La humildad no solo se refiere a la relación con Dios, sino también a las relaciones con los demás. Cuando nosotros entendemos que los demás también son imagen de Dios, cuando vemos en ellos a Cristo, vamos a fomentar la empatía, nos vamos a poner en los zapatos de los demás, vamos a ser verdaderamente compasivos y vamos a tener ese servicio desinteresado por los demás. Al practicar la humildad, los católicos buscamos poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y de este modo trabajamos por el bien común. Esa es la verdadera amor al prójimo. Esa es la verdadera forma de demostrarlo. Poner a los demás por sobre nosotros. Ahora, en un cuarto lugar tenemos el reconocimiento de la verdad sobre uno mismo. Pues con humildad se implica que nosotros tenemos una comprensión realista de nosotros mismos, reconociendo tanto nuestras virtudes, nuestros talentos, que los tenemos, todos los tenemos, pero asimismo reconocemos nuestras limitaciones. Cuando tenemos humildad, reconocemos nuestras limitaciones. De este modo, evitamos la arrogancia y la presunción, ser pretenciosos, mostrar lo que tenemos, cuando en realidad todo lo que tenemos viene de Dios. No podemos ser pretenciosos. De este modo permitimos un verdadero crecimiento espiritual al reconocer en qué áreas necesitamos mejorar. Pues si nosotros no reconocemos nuestros errores, ¿cómo vamos a mejorar? Si ya soy perfecto, no necesito mejorar. De este modo yo me reconozco de una manera real quién soy, cuáles son mis limitaciones. Y así existe un verdadero crecimiento. Si yo me dejo corregir, existirá un verdadero crecimiento. Pero si no, no, pues soy muy perfecta ya, no necesito nada. En quinto lugar, está contrarrestar el pecado del orgullo. El orgullo es el inicio de todo pecado. Recordemos que el pecado original está vinculado al deseo de ser como Dios, el engaño de la serpiente. Vamos a ser como Dios. Queremos saberlo todo. Un conocimiento oculto lo queremos saber. Queremos saber qué nos va a pasar después. Acudimos a cosas abominables, adivinación, horóscopos, o hacemos estilos de meditación trascendental, cosas así para supuestamente encontrar una iluminación. Todo eso es para ser como dioses. Cuando tomo la Biblia y la interpreto a mi manera y ya no necesito de nada más, sino simplemente soy yo y un supuesto Espíritu Santo, el cual
si no está acorde con la iglesia, no puede venir de Dios. No es el Espíritu Santo. Es un engaño. La humildad se ve como la virtud que contrarresta el pecado del orgullo, recordándonos constantemente nuestra posición en relación con Dios y así evitando la autoidolatría, un pecado muy grave. El pecado que atenta contra el primer mandamiento que nos dice que Dios debe estar por sobre todo, incluso por sobre nosotros mismos. Y en un sexto lugar, ¿por qué es tan importante la humildad? Es para prepararnos para la gracia. La humildad se considera como una disposición abierta a la gracia divina. Nosotros podemos orar por la conversión de una persona y Jesús siempre va a estar buscando esas ovejas perdidas. No es que Jesús las ha olvidado y que por eso ellos no se convierten, es porque ellos no doblan rodillas, ellos no son humildes lo suficiente para aceptar ese regalo, pues la gracia es un regalo y como tal puede ser rechazado. Aquellos que están humildes, ellos van a ser más dispuestos a aceptar esa ayuda, aceptar a Jesús y aceptar la guía de Dios en sus vidas, reconociendo que su propia sabiduría y fuerza son limitadas. De modo que la humildad es una virtud muy importante, central en el cristianismo, pues refleja el modelo de la vida de Jesucristo, nos fortalece nuestra relación con Dios y con los demás, contrarrestando ese pecado del orgullo y preparándonos así para recibir la gracia divina que, cuando perseveramos en ella, llegamos a la santidad, aquel llamado al cual todos hemos sido, todos hemos sido llamados a eso. La humildad es una cualidad esencial para aquellos que buscan una vida en conformidad con los principios cristianos, imitar a Cristo. Así que les exhorto, hermanos, a que revisen esas letanías de humildad y así les digo, testimonio real. Es algo que me ha sucedido. Lo puedo decir con a ciencia cierta que la humildad nos, o digamos, voy a arreglar aquí que decía mal, humildad. Reconozco mis errores, me equivoqué ahí, sí, la humildad. Puedo decir como un testimonio personal que al hacer estas letanías de humildad, el Señor me está poniendo a prueba, pone a prueba mi humildad. Todas esas cosas que a mí me causaban orgullo, me las está así, me las está sacudiendo todo lo sacude, aquello que era para mí importante, todo aquello. Por eso nuestro Señor en la palabra nos dice, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles, triturarás y pulverizarás los montes y convertirás en paja menudas las colinas. En cambio, cuando eres humilde, te vas a regocijar en el Señor. Y solo en Él te vas a gloriar. Ya no vas a buscar agua por tu cuenta, sino que vas a ir a buscar el río de agua viva, que es la palabra de Dios. Y lo vas a aceptar, vas a vivir ya sin sed, no vuelves a tener sed, no vuelves a tener curiosidad por ir a buscar cosas por ahí. De eso se trata. Bien, hermanos, les agradezco muchísimo al haber estado aquí. No he tenido que soportar verme la cara, solo escucharme. Pero en todo caso, fue como una especie de simbolismo que pretendí utilizar al apagar la cámara por este video para que lo que importe sea el mensaje realmente, el mensaje de mi Señor, el mensaje de mi Dios, que es el que realmente me mueve, es mi motor, es mi roca, es mi refugio. Y bajo sus alas yo encuentro sosiego y paz. Y yo quisiera que todos pudieran estar en ese lugar, aquí, junto con Él, sabiendo que nada va a salir mal cuando estamos con Él, porque la recompensa es después. Ahora todo lo que vivimos es pasajero,
momentáneo. Parece bastante larga la vida, pero no lo es, y se va en un suspiro. Y en cualquier momento nos tendremos que presentar ante Él a rendir cuentas de las obras que hicimos en esta vida. Así que, si somos humildes, aceptamos las enseñanzas de la Iglesia y nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a tener esa recompensa, pues los últimos serán los primeros y aquellos que se humillan serán ensalzados aquel día final. Bien, amigos, con esto me despido, no sin antes recordarles que pueden encontrar mi testimonio de conversión, cómo me convertí en soldado de Cristo en defiendetufe.com, donde también pueden encontrar la Escuela de Apologética DASAM, para aprender a conocer nuestra fe, de modo que podamos mantenernos firmes en nuestra hermosísima Iglesia Católica. Dicho esto, me despido dejándoles los detalles. Y si Dios lo quiere, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.